¿Alguna vez te has preguntado si todas las personas que dicen ser buenas realmente tienen garantizado un lugar en el cielo? Te sorprendería saber que hay ciertos grupos de personas que, según la Biblia, no entrarán al reino de Dios. Sí, así como lo escuchas. Este no es un tema que se hable todos los días, y mucho menos con tanta claridad. Pero aquí vamos a desentrañar este misterio, porque podrías estar en uno de estos grupos, o conocer a alguien que lo está. Te advierto, lo que estás a punto de escuchar podría sacudir tus creencias o cambiar tu perspectiva de la vida. Algunos de estos puntos son controvertidos, pero al mismo tiempo son verdades bíblicas que no podemos ignorar. Por ejemplo, ¿sabías que hay un pecado que Dios dice que jamás será perdonado? ¿O que ciertas actitudes que consideramos normales podrían estar alejándonos de la salvación? Lo que está en juego aquí es demasiado importante como para ignorarlo. Así que, si quieres saber quiénes son estos 7 grupos, y, lo más importante, cómo evitar estar entre ellos, quédate hasta el final de este video. Pero antes de continuar, tómate un segundo para dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún video como este, lleno de verdades que transforman vidas. Vamos a comenzar. Número 1. Los que odian y no perdonan al prójimo. ¿Sabías que el odio y la falta de perdón son como cadenas invisibles que atan el corazón? Muchas personas creen que guardar rencor es una forma de protegerse, pero en realidad es un veneno que afecta más a quien lo lleva dentro. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6 versículos 14 y 15 que, si no perdonamos a otros, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Esto no es un consejo opcional, es una advertencia seria. Imagina esta situación. Alguien te lastimó profundamente, y cada vez que lo recuerdas, el dolor regresa como si fuera ayer. Pero, ¿te has preguntado cuántas veces tú mismo has fallado y Dios te ha perdonado? Efesios 4 versículos 31 y 32 nos llama a dejar atrás toda amargura, enojo y malicia, y a ser bondadosos y compasivos, perdonando como Dios nos perdonó en Cristo. Es un estándar alto, pero necesario para vivir en paz. El problema del odio es que no solo destruye relaciones, sino que también bloquea tu relación con Dios. ¿Cómo puedes hablar de amor y misericordia cuando tu corazón está cargado de resentimiento? Un ejemplo claro es el caso de José en Génesis. Aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo, él eligió perdonar y bendecirlos. Eso es lo que significa vivir con el corazón libre. Si hoy reconoces que hay alguien a quien necesitas perdonar, no esperes más. Puedes empezar con un simple paso. Ora por esa persona. Puede que al principio no sientas nada, pero con el tiempo, Dios transformará tu corazón. Recuerda, el perdón no es para justificar lo que te hicieron, sino para liberarte del peso que llevas. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás siendo prisionero del rencor o elegirás el camino de la libertad? Este es solo el primer paso hacia una vida que agrada a Dios, pero hay mucho más que necesitas saber. ¿Estás listo para continuar? Número 2. Los incrédulos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente no creer? No se trata solo de dudar de la existencia de Dios, sino de vivir como si Él no tuviera ningún lugar en tu vida. La incredulidad no es algo que simplemente pasa, es una decisión que cierra las puertas a las promesas de Dios. En Hebreos 11, versículo 6, se nos recuerda que, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Piensa en cuántas veces las personas eligen confiar más en sus propios planes que en la guía divina. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel en el desierto. A pesar de haber visto milagros con sus propios ojos, muchos de ellos dudaron y se quejaron, lo que les impidió entrar en la tierra prometida. Números 14, versículos 11. ¿Te imaginas perder algo tan grande simplemente por no confiar? La incredulidad también puede manifestarse en aspectos más sutiles. Por ejemplo, cuando enfrentas una crisis y, en lugar de buscar a Dios, buscas soluciones humanas o te dejas llevar por el miedo. Santiago 1. Versículos 6 y 7 nos advierte que quien duda es como una ola del mar, inconstante en todos sus caminos, y esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Es un recordatorio profundo de cómo la fe y la confianza son esenciales. Si hoy te identificas con esta lucha, no te preocupes. Hay esperanza. Romanos 10, versículos 17. Nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Dedica tiempo a leer las Escrituras. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe y, sobre todo, habla con Dios sinceramente. Él no rechaza a quienes vienen a Él con un corazón humilde. Ahora, piensa, ¿estás construyendo tu vida sobre la roca firme de la fe o sobre la arena de la incredulidad? Este tema es clave para tu relación con Dios, pero aún hay más por descubrir. ¿Listo para el siguiente paso? Número 3. Los que se embriagan. Hablemos de algo que muchas veces se pasa por alto: la embriaguez. No solo es una cuestión de consumo excesivo de alcohol, sino de permitir que algo controle tu vida y te aleje de la voluntad de Dios. En Efesios 5 versículos 18, Pablo nos dice claramente: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu. Aquí no se trata solo de evitar el alcohol, sino de buscar ser guiado por el Espíritu Santo, en lugar de ser dominado por placeres temporales. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este comportamiento? Muchas personas recurren al alcohol para escapar de sus problemas, olvidar sus frustraciones o simplemente sentirse vivos. Pero, ¿realmente vale la pena? Proverbios 20 versículos. 1 nos advierte que el vino es escarnecedor y la bebida fuerte alborotadora, y quien se deja llevar por ellas no es sabio. Es un recordatorio de que lo que parece una solución rápida solo trae más caos y destrucción. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de Noé después del diluvio. Génesis 9:20-21. Aunque fue un hombre justo y obediente, cayó en la embriaguez, lo que resultó en vergüenza y conflicto familiar. Esto nos enseña que incluso los más piadosos pueden tropezar si no están alerta. Si te encuentras luchando con este hábito, hay formas prácticas de superarlo. Primero, identifica las razones detrás de tu comportamiento. ¿Es estrés, soledad o presión social? Luego, busca apoyo en personas de fe, como un grupo de oración o consejería cristiana. Recuerda que en 1 Corintios 10 versículos 13 se nos promete que no enfrentaremos tentaciones mayores que las que podemos soportar y que Dios siempre proveerá una salida. Entonces, ¿qué eliges? ¿Dejar que la embriaguez controle tu vida o permitir que el Espíritu Santo te guíe a un propósito mayor? Este es solo un paso en el camino hacia una vida transformada. ¿Listo para ver qué más nos enseña la palabra? Número 4. Los idólatras. ¿Sabías que la idolatría no siempre tiene que ver con estatuas de oro o imágenes físicas? A veces, el ídolo puede ser algo mucho más sutil: el dinero, el éxito, las relaciones o incluso uno mismo. En Éxodo 20 versículos 3 y 4, Dios nos da un mandamiento claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Sin embargo, muchas veces ponemos otras cosas en el lugar que solo le pertenece a Él. Piénsalo de esta manera: ¿qué ocupa la mayor parte de tus pensamientos, tiempo y energía? Si algo se convierte en tu prioridad absoluta, incluso por encima de Dios, eso ya es un ídolo. Jesús nos enseñó en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Este es un llamado a examinar nuestros corazones y preguntarnos: ¿qué es lo que realmente estoy adorando? Un ejemplo claro de idolatría lo encontramos en el becerro de oro, Éxodo 32 versículos 1 al 6. El pueblo de Israel, impaciente y desconfiado, decidió crear un Dios que pudieran ver, ignorando al Dios verdadero que los había liberado de Egipto. ¿El resultado? Ira divina y consecuencias graves. Esto nos muestra cómo la idolatría siempre termina en destrucción, por muy inofensiva que parezca al principio. Si hoy reconoces que algo o alguien está ocupando el lugar de Dios en tu vida, es momento de hacer un cambio. Una forma práctica de empezar es dedicar tiempo a la oración y pedirle a Dios que revele cualquier ídolo que hayas permitido en tu corazón. También puedes hacer un ayuno de aquello que parece dominarte, como las redes sociales, el trabajo excesivo o incluso ciertas relaciones, y usar ese tiempo para acercarte más a Dios. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dejar atrás para poner a Dios en el lugar que le corresponde? Este es un desafío profundo, pero necesario, y aunque hay mucho más por aprender, cada paso nos acerca más a una vida plena en Cristo. ¿Estás listo para seguir? Número 5. Los que practican la hechicería. Este tema puede parecer algo lejano para algunos, pero la realidad es que la hechicería, en sus muchas formas, sigue siendo una práctica muy común hoy en día. No se trata solo de rituales paganos o brujería como la vemos en películas.
También incluye cualquier intento de manipular fuerzas espirituales fuera de la voluntad de Dios. En Gálatas 5 versículos 19 al 21, Pablo incluye la hechicería como una de las obras de la carne, diciendo que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero, ¿por qué es tan grave? La hechicería es, en esencia, un acto de rebelión. Es buscar poder, control o conocimiento por medios que no provienen de Dios. Incluso prácticas aparentemente inofensivas, como leer el horóscopo, consultar a adivinos o participar en rituales de energía, pueden abrir puertas espirituales peligrosas. Deuteronomio 18, 10 a 12, lo deja claro. Cualquier forma de adivinación, encantamiento o consulta con espíritus es abominable para el Señor. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia del rey Saúl, quien, desesperado por una respuesta divina, consultó a una médium en Endor. 1 Samuel 28 versículos 7 al 20. Este acto no solo deshonró a Dios, sino que también selló su destino trágico. Esto nos enseña que buscar fuera de la voluntad de Dios nunca traerá la paz o las respuestas que necesitamos. Si alguna vez has participado en algo relacionado con este tipo de prácticas, es importante saber que hay perdón y restauración en Cristo. 1 Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un paso práctico que puedes tomar es renunciar a cualquier objeto, libro o práctica que te conecte con estas cosas y reemplazarlas con tiempo en la palabra de Dios y la oración. Entonces, ¿seguirás confiando en fuerzas externas o te rendirás completamente a la soberanía de Dios? Este es un tema que nos invita a reflexionar profundamente, pero todavía queda más que aprender. ¿Listo para el siguiente punto? Antes de continuarmos com o vídeo, quero que você reflita. Você realmente tem aplicado os ensinamentos da Bíblia e compreendido o que lê? Se a resposta é não, ou se você tem dúvidas, não se preocupe. Eu já passei por isso e sei como isso pode causar ansiedade. Tenho uma boa notícia. Quero apresentar a você 10 e-books que transformaram minha relação com Deus, ajudando-me a interpretar a Bíblia e aplicar lições valiosas na minha vida. Ao consumir esse conteúdo, você também poderá viver uma vida iluminada pela palavra e mais próxima de Jesus. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link fixado nos comentários agora mesmo. Essa chance pode não voltar. Espero te ver lá. Número 6. Los adúlteros. Aunque la palabra adulterio suele asociarse con la infidelidad en el matrimonio, en la Biblia tiene un significado aún más profundo. No se trata solo de traicionar a una pareja, sino también de traicionar a Dios al romper los pactos que hemos hecho con Él. En Hebreos 13:4 se nos recuerda: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este no es un tema ligero. Dios toma muy en serio la pureza del corazón y de nuestras relaciones. El adulterio no comienza con el acto en sí, sino con los pensamientos y deseos del corazón. Jesús lo dejó claro en Mateo 5 versículos 27 y 28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto significa que incluso los pensamientos impuros o el entretenimiento en fantasías pueden alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de cuán altas son las expectativas que Él tiene para nosotros? Un ejemplo claro lo encontramos en la historia del rey David y Betsabé. 2 Samuel 11. David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio al desear a Betsabé, y las consecuencias fueron devastadoras: muerte, división y sufrimiento en su familia. Esto nos enseña que no importa cuán fuertes nos creamos, todos somos vulnerables si no protegemos nuestros corazones y pensamientos. Si sientes que has fallado en esta área, hay esperanza. Dios no se deleita en condenarte, sino en restaurarte. En el 1 Corintios, versículos 9 y 11, Pablo menciona que algunos de los creyentes en la iglesia de Corinto habían sido adúlteros, pero fueron lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús. Esto significa que, sin importar lo que hayas hecho, puedes empezar de nuevo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, busca arrepentimiento genuino y confiesa tu pecado a Dios. Luego, si estás casado, trabaja en reconstruir la confianza y el amor en tu matrimonio. Y si no lo estás, enfócate en mantener tus pensamientos y relaciones alineados con la voluntad de Dios. Este tema es crucial, pero no es el final. Aún queda algo más que debemos abordar. ¿Listo para el último grupo? Número 7. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo.
¿Te has preguntado alguna vez cuál es el pecado más grave que alguien puede cometer? Aunque muchos lo ignoran, Jesús fue claro cuando habló de esto en Mateo 12, versículos 31 y 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es un mensaje fuerte, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? Vamos a desglosarlo juntos. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es solo una palabra descuidada o un comentario irreverente. Es un acto continuo de rechazo a la obra de Dios en nuestras vidas. Es como si alguien viera la verdad frente a sus ojos, sintiera el llamado de Dios y, aún así, decidiera cerrarle la puerta. Piensa en alguien que sabe que necesita cambiar, pero elige ignorar el mensaje. ¿Te suena familiar? Quizás has visto a alguien en esta situación o, tal vez, incluso lo has vivido tú mismo. Un ejemplo práctico podría ser cuando alguien experimenta un milagro, como una sanidad o una respuesta clara a una oración, y aún así atribuye ese acto divino a algo banal o falso. Esto es más común de lo que parece. En Marcos 3, versículos 28 al 30, Jesús menciona que los fariseos cometieron este error al decir que los milagros que él hacía eran por el poder de Satanás. Imagínate lo peligroso que es distorsionar la verdad de esa manera. Si te preguntas cómo evitar caer en esto, la respuesta es clara. Mantén un corazón humilde y abierto a la voz de Dios. No significa que nunca tendrás dudas. Todos las tenemos en algún momento. Pero lo importante es no endurecer el corazón al punto de no reconocer la obra de Dios. Por ejemplo, si sientes que Dios te está llamando a perdonar a alguien, no ignores esa voz. Actúa. A veces, un pequeño paso puede marcar una gran diferencia. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos visto señales claras de Dios en nuestra vida y, por miedo o incredulidad, decidimos ignorarlas? Es un tema profundo, ¿cierto? Pero no te preocupes, apenas estamos comenzando. En el próximo punto, exploraremos algo que muchos prefieren evitar: el llamado al arrepentimiento. Porque sí, aún hay esperanza para aquellos que deciden cambiar. ¿Te interesa saber más? Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que llevas una carga tan pesada que parece imposible soltarla? Si es así, no estás solo. Este sentimiento es común en quienes saben, en lo más profundo de su ser, que se han desviado del camino correcto. Pero aquí está la buena noticia. Dios siempre ofrece una salida. En 2 Crónicas 7, versículos 14 leemos: Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No es esto un mensaje lleno de esperanza? El arrepentimiento no es solo un acto de decir, lo siento, es un cambio de dirección, un giro completo hacia Dios. Imagina que estás conduciendo por una carretera equivocada. Cada kilómetro que avanzas te aleja más del destino. Pero en el momento en que te das cuenta y decides dar la vuelta, comienzas a acercarte nuevamente a donde debes estar. Así funciona el arrepentimiento. Es reconocer que hemos estado yendo por el camino equivocado y decidir regresar. Un ejemplo práctico podría ser alguien que vive consumido por la ira. Quizás ha dañado relaciones, ha herido a personas cercanas. Pero cuando decide reconocer ese pecado y entregárselo a Dios, empieza a experimentar paz y restauración en su vida. En Lucas 15, versículo 7, Jesús dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto muestra cuánto valor tiene cada paso que damos hacia Dios. El llamado al arrepentimiento es también un acto de humildad. Puede ser difícil admitir que nos equivocamos, pero es esencial para encontrar redención. Si sientes que hay algo en tu vida que necesita cambiar, empieza con una oración sincera. No tiene que ser algo elaborado, simplemente dile a Dios lo que hay en tu corazón. Por ejemplo, podrías decir: Señor, reconozco que he fallado, pero hoy quiero cambiar. Ayúdame a caminar en tu verdad. Ahora que conoces los 7 grupos que no entrarán al cielo, es momento de reflexionar y actuar. Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar, pero depende de ti dar el paso. ¿Qué decisión tomarás hoy? Escribe en los comentarios cómo este mensaje ha impactado tu vida. Quiero leerte y orar por ti.
Antes de irte, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder más mensajes como este. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir aprendiendo más sobre la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.